Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Audrey Grote. Ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella es Audrey Grote, nació el 10 de junio de 1952 en Connecticut, Estados Unidos. Audrey nació y creció en Killingworth, un pequeño pueblo en el condado de Middlesex, Connecticut. Es hija de Carl y Laura Audrey, quienes tenían una numerosa familia, siendo Audrey la segunda de 7 hermanos. No hay demasiada información respecto a su infancia y adolescencia. Realmente no hay muchos registros de lo que pasó en aquella época. Sus familiares y amigos la describían como una mujer de carácter fuerte, frontal y luchadora que estaba dispuesta a hacer de todo por su familia. Luego de terminar la secundaria comenzó a salir con James Coate, con quien se casaría en el año 1972 y se mudaron juntos al estado de Vermont. En 1973 nació su primera hija y en un lapso de 10 años terminaron teniendo 5 hijas más, es decir, la pareja tuvo 6 hijas en total. Pero para principios de los 80 el matrimonio ya estaba bastante desgastado y no era fácil mantener una familia tan numerosa. Tanto James como Audrey tenían varios trabajos cada uno y aún así se les hacía difícil afrontar los gastos que esto conllevaba. Todas estas cosas generaban discusiones y peleas en la pareja que poco a poco fueron llevando al final de la relación. Es así que en el año 1983 se divorcian, quedando Audrey con la custodia de todas sus hijas. La separación de Audrey fue un duro golpe y como si esto fuera poco, unos meses después su padre fallece, luego de estar varios años luchando contra una enfermedad. Los siguientes años no fueron fáciles para Audrey, teniendo que hacerse cargo de todas sus hijas. Pero como ya mencionamos al principio, ella tenía un gran carácter y mucha fuerza de voluntad para darles lo mejor posible. Por esa época pasó por varios trabajos, incluso teniendo más de uno al mismo tiempo. También se mudaron en numerosas ocasiones, siempre dentro del estado de Vermont. Pero para principios de los 90, ella junto a sus hijas tomaron la decisión de construir su propia casa. Compraron un terreno en una zona rural a las afueras de Northfield en Vermont, sobre Hallstrom Road, y de a poco fueron construyendo la casa. No fue una tarea fácil y les llevó mucho tiempo y sacrificio. Prácticamente el primer año viviendo allí lo hicieron sin agua corriente, gas ni electricidad, pero todas aportaron para hacer de esa casa su hogar. Es en esta época que, trabajando en el depósito de una empresa, conoce a Patrick Jarvis, de 35 años, un compañero de trabajo, como se imaginarán. Ambos se hicieron amigos rápidamente y comenzaron así a salir juntos. No se tiene bien en claro qué tipo de relación tenían. Algunas fuentes informan que eran novios, otras que solamente eran amigos. Lo cierto es que Jarvis y Audrey pasaban mucho tiempo juntos. Él iba a la casa de Audrey, se quedaba a dormir, salían a acampar con las hijas de Audrey, entre muchas otras actividades que realizaban juntos. Y es entonces, bajo este contexto, que pasamos al día de los hechos. Era el 21 de agosto de 1993. Cerca de las 2 de la tarde, Audrey fue a llevar a 2 de sus hijas a la casa de una amiga para que las cuide, ya que ella saldría por la tarde. Este preciso momento en el cual va a dejar a sus hijas es la última vez que alguien, aparte de Jarvis, la ve. Luego de dejarlas ahí, se fue rumbo a Montpelier. Antes de llegar a la ciudad, dejó su camioneta estacionada en un estacionamiento público al costado de la ruta en Dog River Road, específicamente acá donde ven ahora. Y este es el lugar donde supuestamente Jarvis la recogió. A partir de este momento, los hechos están basados en el testimonio de Jarvis y de nadie más. Según él, fueron al centro comercial de la ciudad un par de horas. Más a la tarde fueron a comer a un local de comida rápida, Wendy's, y luego pasaron por una tienda a comprar cervezas y se las tomaron. También añadió que durante ese tiempo tuvieron relaciones sexuales. Luego, cerca de las 10 de la noche, la llevó al estacionamiento donde estaba su camioneta y se fue. Según su testimonio, no esperó a verla subir a la camioneta y se fue apenas se bajó del auto. Lo cierto es que luego de dejarla en este estacionamiento, Audrey desapareció
sin dejar rastro. La amiga de Audrey, que estaba cuidando a sus hijas, se preocupó cuando no las fue a buscar esa noche. Intentó ubicarla llamando a su casa y amigos, pero nadie sabía dónde estaba, así que decidió directamente llamar a la policía. A la madrugada del día siguiente, los policías encontraron la camioneta de Audrey en este estacionamiento donde se suponía que la había dejado Jarvis. Lo que se destacaba en la camioneta era que podía verse la llave colocada en el arranque, pero las puertas estaban trabadas. Esto llevó a los policías a pensar la hipótesis de que se había olvidado las llaves dentro y no podía ingresar a la camioneta. Otra de las cosas que se encontró fue el bolso de Audrey en unos arbustos a unos pocos metros de donde estaba la camioneta. Pero fuera de esto no se halló ninguna otra pista o rastro de ella. También se organizaron grupos para buscar por los alrededores, pero el resultado fue el mismo. Es entonces que el caso pasó a manos de la policía estatal, quienes contaban con más recursos para hacerse cargo de la búsqueda. Se comenzaron a tomar testimonios de distintas personas que vieron a Audrey ese día, y obviamente el que más valor tenía era el de Jarvis, quien había sido la última persona en verla y por lo tanto la principal persona de interés. Jarvis le contó a la policía lo que hicieron ese día, es decir, lo que yo ya les conté, y luego agregó que después de dejarla en el estacionamiento se fue a su casa, se duchó y se fue a pescar. Sin embargo, había detalles que no terminaban de convencer a los investigadores en la historia de Jarvis. Por ejemplo, el hecho de que la haya dejado en el estacionamiento sin asegurarse de que haya subido a su camioneta. De hecho, Jarvis cambió su testimonio respecto a esto en varias ocasiones. Pese a sus dudosas declaraciones, no había ninguna prueba que indicara que él estuviera involucrado en la desaparición, así que no podía ser considerado sospechoso y no se profundizaron las investigaciones respecto a él. El 1 de septiembre, unos 10 días después de la desaparición de Audrey, Jarvis fue arrestado. Pero no fue arrestado por nada relativo a esta desaparición, sino que fue arrestado por abuso a menores. Y es que una pariente de Audrey, menor de edad, que por motivos de privacidad nunca se reveló quién era, su identidad es todavía anónima, contó que Jarvis había abusado de ella en varias ocasiones durante ese último tiempo. Según su testimonio, Jarvis la contrataba por $5 para que limpie su casa y ahí aprovechaba para abusar de ella. Cuando se averiguaron los antecedentes de Jarvis, encontraron que había sido sentenciado en 1990 en el estado de Carolina del Sur, también por abuso de menores. Pero la condena fue por actos lascivos contra menores, y estuvo en prisión unos meses hasta que salió en libertad condicional. Esto causó claramente gran controversia en el caso, y las sospechas de que Jarvis estaba involucrado en la desaparición de Audrey eran aún mayores. Sin embargo, seguía sin haber pruebas en su contra. Jarvis se declaró culpable nuevamente de haber cometido abuso sexual, aunque otra vez sus abogados lograron que la pena fuera por actos lascivos contra menores, lo cual es un delito menor, y la pena consecuentemente también es menor. En total pasó 14 meses en prisión por esto. Mientras Jarvis estaba en prisión, la búsqueda de Audrey no se detuvo, se repartieron miles de volantes y se hizo público el caso en los diarios. La policía organizó grandes búsquedas en distintos puntos, en especial en los que Jarvis detallaba en su testimonio. Se buscaron con perros rastreadores, buzos y gran cantidad de voluntarios en el lugar donde Jarvis fue a pescar, en el estacionamiento también y en un bosque cerca del estacionamiento que fue el lugar donde supuestamente Jarvis y Audrey tomaron las cervezas. Pero todas estas búsquedas resultaron en lo mismo. No se halló nada. Los meses y los años fueron pasando y los avances en el caso, a día de hoy, son prácticamente nulos. En 1996, Audrey fue declarada legalmente muerta para que sus hijas puedan recibir ayuda estatal. Las hijas de Audrey fueron acogidas por distintas familias que se hicieron cargo de ellas. Algunas ya eran mayores de edad al momento de los hechos y siguieron viviendo por su cuenta. La hija mayor quiso obtener la custodia de todas, pero lamentablemente no lo logró. A día de hoy, todas tienen entre 40 y 50 años de edad y siguen luchando para que el crimen de su madre sea algún día resuelto. Así que sin mucho más que agregar con respecto a las investigaciones, pasamos entonces a las teorías. Descartando la teoría de que Audrey simplemente haya huido, ya que era una persona que jamás abandonaría a sus hijas, hay dos teorías que son las principales en este caso y que son bastante obvias. La primera es que fue Jarvis y la segunda es que fue un desconocido que aprovechó la oportunidad. Aunque debo agregar que dentro de la categoría de desconocido probablemente puede estar también que haya sido un conocido o una persona que ella conocía de algún ámbito de su vida, pero que tal vez el resto de sus amistades y familia
no conocían. La teoría de que fue Jarvis es la que más argumentos tiene. Para empezar, fue la última persona en verla y como ya hemos visto en este canal varias veces, la última persona en ver a la víctima suele ser el sospechoso principal o directamente el culpable. En su testimonio de los hechos hay varias incongruencias y muchos cambios. Por ejemplo, el hecho de que haya cambiado en 3 ocasiones su descripción de cuando la dejó en el estacionamiento. Y en una de ellas dijo que pasó por el mismo estacionamiento unos 30 minutos más tarde y que la vio a ella sentada dentro de la camioneta. O sea que, según su testimonio, que cambió, ella estaba dentro de la camioneta 30 minutos sin hacer nada. Y él no se paró a ver qué estaba pasando, a preguntarle. Esta teoría supone que el motivo por el cual Jarvis asesinó a Audrey fue porque ella descubrió que él estaba abusando a la menor o a otra menor, tal vez que le quería hacer algo a una de sus hijas, y para evitar que lo denunciara e ir a la cárcel, él la asesinó. También está en discusión si Audrey sabía de los abusos y antecedentes de Jarvis o lo descubrió ese día, o si ya lo sabía y ese día decidió ir a confrontarlo. Lamentablemente la falta de evidencia no nos deja resolver ninguna de estas dudas. La otra teoría es que Jarvis no haya sido el culpable y que Audrey haya sido atacada por un desconocido que estaba de casualidad ahí. Esta teoría está basada en que la camioneta de Audrey estaba cerrada y con las llaves adentro. Quizá cuando llegó a la camioneta y se dio cuenta que no la podía abrir y que Jarvis ya se había ido, intentó buscar un teléfono para llamar a alguien y en medio del camino fue atacada por otra persona. Nuevamente la falta de pruebas deja esto nada más que como una posible teoría de lo que sucedió esa noche. Después de esto realmente no hay nada más para decir, no hay mucho más que pueda expandir en este caso, no hay otros detalles y tampoco se habla mucho del trabajo de la policía sobre este caso. Así que lamentablemente hasta acá llegamos con este video. El caso permanece así, sin resolver. Así que bueno, acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de estos medios. Así que sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.